Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y sobre todo, de mucha curiosidad. Porque hoy tenemos un tema jugosísimo entre manos. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos enganchados, que nos hizo suspirar y que al final, pues, la cosa no salió como esperábamos. Exacto, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Os acordáis? ¿Qué tiempos aquellos? En este vídeo vamos a desempolvar esa historia de amor, vamos a recordar los momentos más icónicos, los rumores que surgieron y, lo más importante, vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó realmente. Y sí, también vamos a hablar de esa frase que escuché por ahí, Hande Erçel Kerem Bürsin ella me agota. ¿Qué significa? ¿De dónde salió? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de que nos adentremos en este culebrón turco, quiero invitaros a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Aquí hablamos de todo lo que nos interesa, dramas, romances, chismes y sobre todo, mucha buena vibra. Así que si os gusta este tipo de contenido, no dudéis en uniros a esta familia. Ahora sí, vamos al lío. Ay, Hande y Kerem. ¿Por dónde empezar? Creo que todos recordamos cómo surgió este romance, ¿verdad? Fue en el rodaje de la famosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por aquí. La química entre ellos era palpable, se salía de la pantalla. Y claro, no tardaron en surgir los rumores. Al principio ellos lo negaban, decían que eran solo amigos, compañeros de trabajo. Pero nadie se lo creía. Las miradas, las sonrisas, los gestos. Todo gritaba amor. Recuerdo perfectamente cómo las redes sociales explotaron cuando finalmente confirmaron su relación. Fue una locura. Todos estábamos felices por ellos, nos encantaba verlos juntos, eran la pareja perfecta. Los veíamos viajando, compartiendo momentos especiales, apoyándose mutuamente en sus proyectos. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Y no solo eso, su relación impulsó aún más el éxito de la serie, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. La serie se convirtió en un fenómeno global, llegando a países de América Latina, Europa, e incluso partes de Asia, donde sus nombres se convirtieron en sinónimo de romance y éxito televisivo. La gente organizaba maratones de la serie, creaban fanpages dedicadas a cada uno por separado, y por supuesto, a la pareja que conformaban. Sus apariciones públicas siempre eran un evento que generaba una avalancha de titulares y comentarios. Pero como en todo cuento de hadas, llegó el drama. Empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. Al principio, no les dimos mucha importancia, pensamos que eran simples especulaciones de la prensa. Pero poco a poco los rumores se fueron haciendo más fuertes y, lamentablemente, se confirmaron, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia nos cayó como un jarro de agua fría. Nadie se lo esperaba. Después de todo lo que habíamos visto, de todo lo que habían compartido, parecía imposible que su historia de amor llegara a su fin. Y claro, empezaron las especulaciones, ¿qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Hubo muchísimas teorías, desde problemas de agenda hasta diferencias irreconciliables en sus personalidades. Los foros de fans se llenaron de hipótesis y análisis detallados de cada uno de sus movimientos. Se revisaron entrevistas antiguas en busca de pistas, se analizaron sus publicaciones en redes sociales en busca de mensajes ocultos, era como una investigación a tiempo completo. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte para ellos. Estar constantemente en el ojo público con todos opinando sobre su relación, puede ser agotador. Imagínense ser perseguidos por paparazzi a cada paso, con cada encuentro privado analizado y disecado en revistas y programas de televisión. Era una presión constante, un escrutinio implacable que sin duda debió ser asfixiante. Otros apuntaban a que sus carreras profesionales los estaban llevando por caminos diferentes, con proyectos que los mantenían alejados y dificultaban mantener la relación. Y es cierto, ambos estaban en la cúspide de sus carreras y recibían ofertas de trabajo por todas partes. Mantener una relación a distancia, con agendas apretadísimas y viajes constantes, es un desafío para cualquier pareja, imagínense cuando se trata de dos superestrellas. Incluso hubo rumores de terceras personas, aunque nunca se confirmaron. En el mundo del espectáculo los rumores son pan de cada día, y a menudo es difícil separar la verdad de la ficción.
Lo cierto es que estas especulaciones solo contribuyeron a alimentar el drama y la confusión entre los fans. Y aquí es donde entra en juego esa frase que mencioné al principio, Hande Erzel Kerem bur sin ella me agota. Esta frase, que escuché en algunos foros y redes sociales, refleja un poco el sentimiento de algunos fans. ¿A qué se refiere? Creo que tiene que ver con la intensidad con la que se vivió esta relación. La frase ella me agota puede interpretarse de varias maneras. Podría referirse a la constante atención que recibía Hande, al escrutinio de su vida personal, o incluso a la percepción de algunos fans de que la intensidad de su relación y posterior ruptura fue emocionalmente agotadora de seguir. También podría interpretarse como una crítica a la forma en que se manejó la relación y la ruptura en el ámbito público, alimentando constantemente rumores y especulaciones. Para muchos fans, Hande y Kerem eran más que una simple pareja de actores. Eran un símbolo de amor, de esperanza, de que los cuentos de hadas sí pueden existir. Entonces, cuando se separaron, fue como si se rompiera esa ilusión. Y la forma en que se manejó la ruptura, con tantos rumores y especulaciones, pudo haber sido agotadora para algunos fans, que se sentían constantemente bombardeados con información contradictoria. Se sentían traicionados, desilusionados, como si su propia fe en el amor se hubiera visto afectada. Además, hay que tener en cuenta que la relación de Hande y Kerem se desarrolló en un contexto muy particular, el mundo de las redes sociales. Ellos compartían muchos momentos de su vida privada con sus seguidores, lo que generaba una gran cercanía y un fuerte vínculo emocional. Publicaban fotos juntos, mensajes cariñosos, compartían detalles de sus viajes y de su día a día. Esto hacía que los fans se sintieran parte de su relación, como si los conocieran personalmente. Pero también exponía su relación a un escrutinio constante y a la presión de tener que mantener una imagen perfecta. Cada foto, cada comentario era analizado al milímetro, y cualquier error o desliz podía generar una tormenta de críticas y especulaciones. Creo que es importante recordar que al final, Hande y Kerem son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propios problemas y sus propias decisiones. Tienen derecho a vivir su vida privada como quieran, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y aunque nos duela que su relación haya terminado, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor a ambos en sus caminos separados. Es fácil idealizar a las celebridades y proyectar nuestras propias fantasías en sus vidas, pero es importante recordar que son seres humanos con sus propias complejidades y desafíos. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Hande y Kerem nos enseña que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complicadas y difíciles de mantener. Nos recuerda que el amor no es suficiente, que se necesita mucho trabajo, comunicación y compromiso para que una relación funcione. La fama y la fortuna pueden añadir aún más presión y complicaciones a una relación, haciendo que sea aún más difícil de mantener a largo plazo. Nos enseña que el éxito profesional no siempre garantiza la felicidad personal, y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para priorizar el bienestar propio. También nos enseña que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, que pueden acercarnos a nuestros ídolos pero también exponerlos a un escrutinio implacable. Y también nos enseña que a veces las cosas simplemente no están destinadas a ser, y que es importante saber cuándo dejar ir. Aferrarse a una relación que ya no funciona puede ser doloroso y perjudicial para ambas partes. A veces, lo más valiente es aceptar que las cosas han cambiado y seguir adelante. Y aunque su relación haya terminado, el legado de Hande y Kerem perdura. Su trabajo en Senkalkam sigue siendo un éxito mundial, y la química que compartieron en la pantalla seguirá emocionando a los fans por mucho tiempo. La serie se ha convertido en un clásico moderno, un referente del romance televisivo que seguirá inspirando a futuras generaciones de fans. Además, ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Hande ha participado en nuevos proyectos y se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Kerem también ha seguido trabajando en diferentes series y películas, mostrando su versatilidad como actor. Ha explorado diferentes géneros y personajes, consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de éxito, de decepción y de superación. Es una historia que nos recuerda que la vida no siempre sale como la planeamos, pero que siempre hay oportunidades para seguir adelante y construir un futuro mejor.
Y aunque nos entristezca que su relación haya terminado, podemos seguir disfrutando de su talento y apoyándolos en sus proyectos individuales. Podemos admirar su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante a pesar de las dificultades. En resumen, en este vídeo hemos recordado la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkam hasta su inesperada ruptura. Hemos analizado los posibles motivos de su separación y hemos reflexionado sobre la intensidad con la que se vivió esta relación en las redes sociales. También hemos hablado de la frase Hande Erçel Kerem Bürsin ella me agota, y su significado para algunos fans. Y sobre todo hemos aprendido que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden ser complicadas y que es importante respetar las decisiones de los demás. Hemos recordado que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece, y que detrás de la fama y el glamour hay personas reales con sus propios desafíos y emociones. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis vosotros de la relación de Hande y Kerem? ¿Creéis que volverán a estar juntos algún día? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y ahora, antes de despedirme, os quiero pedir un último favor. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Y también podéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Os prometo que habrá muchos más dramas, romances y chismes por venir. También podríamos hablar de las nuevas parejas que se rumorean, de los nuevos proyectos de Hande y Kerem, y de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.